Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, yo soy Ana Treyes. Comenzamos esta semana aquí en Dándole Vueltas con la grata visita de Frida Holler. Frida, ¿cómo está? Encantada, Ana. Gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación, encantada de estar entre ustedes. Bueno, usted ha sido Miss Perú 1965 y ha escrito 9 libros. Sí. Diría yo, por lo que he leído, no es tanto la etiqueta, sino el desarrollo personal, lo que es su interés. Lo que pasa es que la etiqueta está dentro del desarrollo personal del ser humano, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, cuando recién comencé a escribir ese Edo Meñique, todo el mundo me decía que yo estaba loca, ¿no? Definitivamente que en nuestro país nadie quería salir adelante, nadie quería educarse, nadie quería mejorar, y mucho menos en el tema de etiqueta. ¿De qué año hablamos? Estamos hablando hace 25 años. Ya. O sea, porque el instituto tiene 25 años. ¿El instituto nació con este primer libro? No, no. Primero fue el instituto porque nosotros iniciamos básicamente como una agencia de modelos porque capacitábamos para el concurso Miss Perú. Así iniciamos. Pero después en el trayecto me di cuenta que eso no era lo que yo realmente quería. Porque había muchas chicas y muchas señoras que querían aprender y que nunca iban a pasar por un concurso. Claro, no necesariamente hay que pasar por un concurso de belleza. Exacto. Entonces cambié. En vez de tener solo capacitación, concurso Miss Perú, fue agencia de modelos, ¿no? Capacitación básicamente para modelos. Pero en el camino también me di cuenta que por qué todo el mundo tiene que ser modelo. Claro. No, y esas son las experiencias, porque como fue el primer centro, entonces obviamente tuve que haber tenido ese tipo de experiencias para darme cuenta. Entonces dije, no, definitivamente esto no es así. Modelo de mujer, ¿no? Entonces la gente como que estaba ya muy metidas en lo que era modelaje, ¿no? Entonces volví a cambiar y Centro de Desarrollo Integral se llama ahora. Pero al final es todo ahora, ¿no? Todo. O sea, todo. Es desarrollo integral, es escuela de modelos. Así es. ¿Y también sigues preparando para Miss Perú? ¿Recibes chicas? La verdad que no mucho. Lo que pasa es que ellas vienen antes de entrar a ser candidatas porque quieren capacitarse con nosotros. Ya. Pero estamos abocados en todo lo que es la etiqueta, el protocolo, la imagen, ¿no? Es eso que da justamente la superación personal, que es lo que se necesita para todo. Ahora, en 1990 fue que comenzaste con el instituto. Ciertamente eran otros tiempos completamente. Totalmente. Quiero detenerme ahí porque me decías que en ese momento te decían que estabas loca y claro, en la crisis que teníamos, obviamente la etiqueta o el desarrollo personal o este paquete no era tan importante. No, pues para nada. Y además vivíamos en una etapa política tremenda, ¿no? Entonces era de verdad una cosa de locas y creo que en ese sentido debo estar media loca. ¿Y cómo nació esa vocación en ti en este contexto? Lo que pasa, Ana, es que yo me di cuenta estando en el concurso que hacía falta una capacitación. Entonces por eso es que comienzo por los concursos, ¿no es cierto? Y después es en el camino que me voy encontrando con las experiencias y digo, no, pues hay mucha gente que no quiere ser ni modelo ni candidata y ¿por qué no va a tener la opción de desarrollarse, de educarse y de tener una superación? Ahí está tu fotografía en el Miss Perú, hermosa. ¿Qué peinado tan bombé? Uy, era una cosa impresionante. Además, César Barrantes era el que me hacía ese moño. Y fue tan publicitado ese moño que la gente iba a la peluquería y decían, quiero el moño de Frida. ¿Ah, sí? Sí. Es que de verdad es imponente, ¿no? Además era un trabajo que el hombre ahora está lleno de canas y dice que yo le saqué las canas. Claro. Mira esa foto, qué hermosa. ¿Te recuerdas ese momento? Ay, claro que sí. ¿Cómo me voy a olvidar esos momentos que son tan significativos y además tan cargados de emoción, ¿no? Que muchas veces es muy difícil explicar qué es lo que se siente. Te lo pregunto porque hoy en día el concurso Miss Perú es muy distinto a lo que vemos totalmente. aquí. Totalmente, sí. ¿No? Entonces, ¿qué sientes tú al respecto? Por eso debe ser que esa nostalgia es la que no me da ahora muchas ganas de seguir metida en el concurso, porque yo tengo recuerdos tan lindos, no solamente de las candidatas, que éramos súper amigas, sino del concurso en sí, del recibimiento que nos daban en provincias. Ana, a mí me ponían alfombra roja, flores, iba la banda a recibirme porque era la embajadora del país, ¿te das cuenta? Ahora no pasa nada. Mira, estás allí en el Miss Universo. En el Miss Universo, en las 15 finalistas. Fuiste finalista, efectivamente. Sí, fui finalista. Además, que fue, un orgullo y una felicidad tremenda. Pero yo veo ahí glamour, veo elegancia, veo, como decir,
una elegancia con un límite. Hoy en día veo a veces un poco de vulgaridad, un poco de exceso. Lo que pasa es que las épocas han cambiado, ¿no? Antes, por favor, ¿qué íbamos a pasar por una operación? Era totalmente prohibido. Ana, cuando yo llegué a Estados Unidos, que ahí se hacía en Miami en esas épocas, me acuerdo que nos pusieron a una chaperona que nos levantaba las orejas, nos levantaba el busto, volteábamos para todos lados para ver si habían cicatrices. No me digas. Ah, no, totalmente todo lo prohibido. Contrario de lo que pasa ahora, ¿no? Entonces, en esa época era pues realmente como te había hecho tu mamá y tu papá, no había nada La belleza más natural. Sí. Ahora, ¿cómo se te ocurrió postular? Tengo esa curiosidad. Bueno, yo cuando tenía más o menos 14, 15 años y andaba en todas las fiestas porque siempre me han gustado, y me ha gustado mucho bailar y todo eso, había un fotógrafo de sociales de la Crónica que se llamaba Paco Alaba Estrado. Y él siempre me decía, cada vez que me veía, me decía, tú vas a hacer Miss Perú. Yo a los 15 años, 16, como comprenderás, me moría de la risa y nunca le hice caso. Pero cuando ya tuve 19 años, llegué un día a mi casa y me encontré con la delegación de la Crónica, que en esa época tenían ellos la representación del Miss Perú, y con todo el comité pidiéndole permiso a mi papá, porque en esas épocas la mayoría de edad era 21. Pues. ¿En qué distrito naciste? Yo nací ¿en dónde nací? En Lima. En el centro de Lima. Sí, en Lima. ¿Tu infancia transcurrió ahí? No, porque mi padre trabajaba para una empresa que lo mandaron a Cusco. Entonces, cuando yo nací en Lima, pero pude haber nacido en Cusco. Porque mi mamá me creó en Cusco. Te hizo y como a los 8 meses vino a Lima. Yo siempre le digo, ¿cómo no te quedaste? Para ser cusqueña. Ay, sí, qué pero maravilla. en ese momento, digamos, Lima también el centro era otra cosa. Totalmente. Pues, claro, he leído claro. que tú pedías que te pongan guantes cuando salías de niña. A mí me llevaban al centro con guantes, con sombrerito y vestida de domingo. Claro. Y caminar por el Jirón de la Unión era un placer, por supuesto. ¿Era la famosa época del gironear? Claro. ¿No? Claro. Y la gente iba a gironear, pues. ¿Tu abuela fue un ejemplo importante para ti en ese aspecto? Tremendamente importante. ¿Por qué? Porque mi padre después ya se vino a Lima y luego mi familia tenía una hacienda en Lircay, en Huancavelica. Y entonces mi padre decidió que si iba a tener niños, los quería criar en una hacienda, al lado de la naturaleza. Él era muy amante de la naturaleza. Y entonces así fue. O sea, estuvimos mi hermano, yo, bueno, hemos sido 4. Los 4 hemos estado en la hacienda. Pero llegó un momento que tenía que ir al colegio. Claro. Y entonces me venía a Lima y donde me quedaba en la casa de mi abuela, que yo le decía mamami, porque era mi mamá, no mi mamami. Tu mamá. Y ella fue para mí realmente una mujer extraordinaria, maravillosa, que le debo, creo que muchísimo de mis valores. Porque claro, mi madre estaba en la hacienda criando otros hijos, entonces yo viví muchos años con mis abuelos. Holler. No, Figalo. Lado materno. Sí, no, los abuelos Holler no los conocí. No los conociste. No, Esta es tu abuela materna. Sí. ¿Y qué valores te transmitía tu abuela? Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la honestidad, porque mi abuelo también era muy recto y él, además la familia de mi padre como alemanes y yo en colegio inglés. Entonces, como comprenderás, mis valores eran pero bien parametrados, ¿no? Cosa que además me ha valido para toda la etapa de mi vida, ahora, porque eso no se olvida nunca. En el año 65, ¿cuántos años tenías cuando ganaste? 20. 20, súper joven. Sí. Y luego vienen en los años 70 esta liberación femenina, que de alguna manera también llegó acá, la píldora, etcétera. ¿Cómo recibiste tú ese tema? Yo creo que para nuestra generación fue momentos muy fuertes, ¿no? O sea, eran muchas ideas, mucha parte de educación diferente. Acoplarse a la modernidad no es fácil, como ahora mismo con la tecnología, ¿no es cierto? Son procesos que nos remecen. Pero, bueno, siempre he sido afortunadamente una persona que pueda estar dentro de estos cambios y bastante bien centrada. ¿Pero los aceptaste o te tomaste tu tiempo? No, me tomé un tiempo, sí. Claro, porque... Es más, yo nunca las usé, por ejemplo, la parte de la píldora, nunca. Y sin embargo debes haber tenido compañeras que vieron la píldora y dijeron, es la solución. Sí, por supuesto, ¿no? Que es un poco el tema de la virginidad también, ¿no es cierto?
O sea, yo me acuerdo que mis amigas, la gran mayoría, eran como yo, ¿no? Y además, a pesar de haber estado en un colegio inglés, San Silvestre, que es laico, mis principios religiosos siempre han sido muy fuertes, porque mis padres, mi familia, siempre han sido muy católicos. ¿Crees ¿no? mucho en Dios? Sí, sí, claro. Y además, no solamente creo, sino que practico mi religión. Ah, sí. Sí, sí. Vas a misa, te confiesas. Sí, claro. Y además, creo en los ángeles, por supuesto. Ahora enviados. vamos a hablar, porque Sí. has escrito un libro, dos, ¿no? Dos libros. A ver, los voy a buscar aquí, de paso Sí. vamos viendo ese tema, pero son 9 y quiero hablar de todos. El susurro de los ángeles y un Ese ángel. es el segundo. El y un primero ángel fue un en mi ángel vida. en mi vida. ¿Qué significó esto del ángel en Mira mi que vida? fue cosa muy así inverosímil hasta cierto punto. Yo tengo mi ángel guardián que se llama Mateo. Ya. Y yo le decía siempre, Mateo, tengo unas ganas locas de escribir sobre los ángeles, pero yo no soy angeóloga. Entonces me da, como dicen, cosas escribir sobre un tema que no soy una especialista. Pero creo en ustedes. ¿Qué hago? Y yo sentía, porque no los he visto, pero lo sentía, que me dijo, escribe. Y comencé a escribir. Y entonces cuando ya estaba listo, dije, bueno, ahora va a venir la parte de quién lo saca. Y en esa época yo estaba trabajando con una editorial que me dijeron, no, nosotros no sacamos este tipo de libros. Y entonces me quedé con el libro, ahí está justo en pantalla, con el libro en la mano y sin saber qué hacer. Y otra vez le dije, Mateo, tú verás qué haces. Si esto quieres que se publique, tú verás qué haces. Creo que a la semana Sergio Vilela de Planeta me tocó y me dijo, quiero una entrevista con usted, señora. Entonces se sentó muy compuesto, porque ya, por supuesto que el dedo meñique ya estaba en boga y todo eso. Y me dijo, ¿qué libro tiene para ofrecernos en Planeta? Porque estamos apoyando a los escritores peruanos. Entonces yo le dije, uno de ángeles. El tipo le cambió la cara, ¿no? Como comprenderás. De ángeles. ¿Y qué tienen que ver los ángeles con la etiqueta? Esa fue la primera pregunta. Le dije, bueno, déjeme contarle que los ángeles también creen en todo lo que son los valores, la decencia, la limpieza, comer bien, decentes. Entonces se rió y me dijo, ya, pues es el único que tiene escrito, pásemelo. A los 3 días me llamó y me dijo, el contrato se lo estoy enviando. ¡Qué maravilla! Este libro, que fue el primero, que me trajo unas satisfacciones maravillosas, maravillosas, de gente además que nunca había leído nada de ángel, que comenzó a leer, a creer, y me contaban sus testimonios de ángeles. Pero en el libro, ¿tú qué cuentas? ¿Tu experiencia? Bueno, yo cuento experiencias, sí, de mi familia, básicamente, porque al principio yo tenía solo experiencias familiares. Y además contaba quiénes eran, por qué estaban en la tierra, cuáles eran, o sea, sus misiones, o sea... Porque los ángeles tienen nombres, ¿no? Diferentes nombres. Los arcángeles son los que tienen los 7 nombres de cada día, ¿no? Pero en realidad los ángeles son ángeles. ¿Cuál es la diferencia entre un ángel y un arcángel? Lo que pasa que hay, así como en la familia, nosotros tenemos escalas, ¿no es cierto? Jerarquías, igualitos son ellos. O sea, los arcángeles están más arriba que los ángeles. Los ángeles están más cercanos al ser humano. ¿No? Entonces, como te digo, ese libro fue tan increíble que se vendió, creo que en 4 meses se agotó el stock. ¿Tú dirías que tú tienes tu ángel que se llama Mateo, ¿no? ¿Ha hecho algún milagro por ti? Bueno, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, tendríamos que conversar mucho solamente sobre ángeles. No, está muy bien así, para que la gente le dé curiosidad y compre el libro. De verdad que tengo muchas anécdotas y testimonios maravillosos. No fue suficiente porque luego vino el segundo, que es El susurro de los ángeles. Lo que pasa es que me pidió la editora, ¿no? Como se acabó el stock, y me dijeron, por favor, ¿puedes escribir otro? Y dije, encantada, el tema me apasiona. Y entonces escribí El susurro de los ángeles, que también ya los 2 están agotados. ¿Que es básicamente lo mismo? ¿O? No, ya es diferente, ya es mucho más anecdótico, porque ahí sí tuve el permiso de mucha gente que me decía, mi testimonio, cuéntalo, por favor. ¿Sí? Sí, algunos con nombres verdaderos y otros que me decían no, porque mi mamá no sabe o porque mi pareja no sabe, o sea que prefiero que me cambies el nombre. Impresionante. ¿No? Pero testimonios maravillosos de los ángeles. Sí. Bueno, los otros libros que Frida ha escrito, que a mí me dejó impresionada, porque claro, yo había escuchado el dedo meñique, pero yo les cuento que el dedo meñique tiene ese dedo meñique en el trabajo, el otro dedo meñique, ¿no es cierto? Y después, ahí ya paré con los dedos. Y ya paraste con los dedos meñiques. Así que al volver te voy a preguntar qué pasa con el dedo meñique. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos con Frida Holler.